lado. ¿Cómo rematamos la trenza del otro lado? Del otro lado hay 6 tientos y la tripa o relleno. Bueno, elegimos 4 de los 6, cualquiera, y dejamos 2 al medio. Los 2 que están acá, esos quedan al medio. Y ahora, con los 4 que elegimos, hacemos el botón redondo de 4. ¿Se lo acuerdan cómo es? Es facilísimo. El primero sobre el segundo sobre el tercero, el tercero sobre el cuarto y el cuarto sobre el primero, y ajustamos pero muchísimo para que se vaya bien abajo, que se forme el nudo de espuela bien abajo, así que bastante fuerza. Tiren los que quedaron al medio hacia arriba, ajusten bien, pero fuertísimo ajuste. Ahora la segunda pasada, que es de abajo hacia arriba. El primero por abajo del segundo, el segundo por abajo del tercero, el tercero por abajo del cuarto, el cuarto por abajo del primero, y volvemos a ajustar fuertísimo. Te quiero tanto, te lo digo con el alma, con esa calma que me das en tu mirar. Quiero preguntar mi vida entera por tus besos. Ahora repetimos la primera pasada, el primero por el segundo, segundo el tercero, tercero el cuarto por abajo del primero, y ahora la última. Este, no importa si algún tiento queda al revés en este, porque le vamos a hacer un retejido de botón de orillo arriba. También les voy a dejar el link para que vean cómo se hace el botón redondo de 4. Siempre que vayan a hacer una pulsera o un colgante, a las trenzas las rematan con un botón. Ahí vamos terminando. Esta es la última, separando los que están juntos. Y ajustamos. En esta, para que ajuste más, se lo puede humedecer. Yo no lo voy a humedecer porque no tengo jabón a mano y no quiero que el video se haga más largo. Ajustamos todas las pasaditas. Bueno, y ahora hay que pasarlos hacia abajo por los rincones. Bueno, ahora lo pasamos hacia abajo por los rincones. El primero.
que me quiné tiento y me quedaron cortitos, así que me está haciendo trabajar. El segundo. El tercero. Y el cuarto. Lo ajustamos, le damos forma. Y ahí quedó el botón redondo de 4. Ajustamos los del medio para que ajuste la trenza. Lo apretamos bien para darle la forma. Y está listo para que lo retejamos con el botón de orillo. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo retejo el botón de la pulsera con la sortija de orillo. Presento el tiento y empezamos a hacer la armadura. Formamos una cruz sobre la cola. Pasamos por debajo de la cola, adelante la cruz. No se preocupen si se pierden una pasada, que les dejo el link de cómo se arma la armadura del botón de orillo. Ahora pasamos a la par. Pasamos a la par de la cola. Siempre hay que tratar de que el tiento no se dé vuelta. Pasamos a la par de la cola. Ahora viene la pasada, que pasamos por el del medio. Te quiero tanto, te lo digo con el alma, con esa calma que me das en tu mirar. Siempre trabando con los dedos para que no se zafe la armadura, o se corra, o se salga de arriba del botón. Hacerla sobre un botón es más difícil que hacerla sobre el palito. Ahora separamos la yunta y levantamos el que está abajo. Esto es pura práctica. Pasamos bajo uno. Esta es la última pasada. Este es en el que sabe quedar cuando lo hacemos en el palito abajo de la cruz, que hay que sacarlo para afuera. Acá, en este caso, no quedó bajo la cruz. Por arriba de uno, por abajo de uno. Listo. La armadura del botón ya está lista. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que llevar todos los rombitos que queden lo más parecido posible. Ahí. Que queden todos más o menos iguales. Ahora le hacemos un aumento, porque como el tiento es muy finito no lo va a cubrir si no le hacemos un aumento. El aumento se hace enjuntando la cola desde el lado de la derecha.
También les dejo el link de cómo se hace el aumento, no se preocupen si se pierden una pasada acá. Es solamente para mostrar cómo lo retejo, porque por el Facebook me han llegado muchas preguntas y a ver cómo hacía. Y ahora bueno, separamos la yunta. Hay que prestar atención nada más porque a veces, como está sobre una superficie redonda, esférica, se cambian de lugar. Separamos la yunta, levantamos el que está abajo, que está bien escondidito acá. Siempre tratamos de que no queden al revés. Salimos sobre uno, entramos bajo uno, esto cuando lo intenten hacer no se frustren porque es re difícil las primeras veces, se van a confundir. Y seguimos separando la yunta, levantando lo que están abajo. Sos la dulzura, sos mis ganas de soñar, mi adoración, mi inspiración para cantar. Sos la mujer a la que siempre quise amar y enamorado a tu lado quiero estar. Quiero y la última, levantamos el último que está abajo y listo, la armadura con un aumento terminada. Ahora lo que hay que hacer es llevar todas las pasaditas para que queden bastante iguales. Bueno, una vez que tenemos más o menos todos los rombos iguales, empezamos a retejer. Entramos por debajo de la cruz que forma la cola de la guía y empezamos a enyuntar. Listo. Acá queda el botón de orillo terminado y esta pasada la escondemos bajo 2, que salga sobre 2 y que entre bajo 2 y ahí queda escondida. A la cola la dejamos suelta ahí como está porque como no va a hacer fuerza no se va a desarmar. Una vez que hicimos esto, que quedó el botón, quedó bastante feo porque la lonja no es buena. ¿Qué hacemos para mejorarlo? Lo agarramos con la pincita y lo llevamos con fuerza para que quede redondito. Una vez que lo llevamos, ajustamos todos los tientos, un toquecito, pero no mucho, y ya los podemos cortar. Siempre haciendo fuerza hacia arriba. Listo, ahí quedó la trenza, la pulsera terminada con la trenza de 6. Ajustamos un poco más el botón para darle mejor forma, para que se arrimen las pasadas también, se empareje.
Y así queda la trenza, la pulsera hecha con la trenza de 6. Con la trabita para que no se desenganche. Si quieren le pueden hacer algún adornito. Bueno, espero que les haya servido el video, que me hayan entendido. Si les sirvió, si me entendieron, denle un me gusta, dejen su comentario de abajo. Les dejo los links para que vean cómo se hace la sortija simple, cómo se hace el botón de orillo con un aumento de la armadura. Y nos vemos en el próximo video. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias y nos estamos viendo.